Imagina que tenemos una mochila que soporta cierta cantidad de peso W y contamos con n número de objetos. Cada objeto tiene su propio peso y si estos al introducirlos a la mochila sobrepasan el peso que tolera la mochila, esta se romperá. Por ejemplo, podemos decir que el peso de esta mochila es de 10 kilogramos y que tenemos 4 elementos. Cada uno de nuestros elementos tendrá un peso W y un valor V. Se busca encontrar la mayor cantidad de objetos que pueden entrar en la mochila en relación a su valor y que no sobrepasen el peso que puede soportar la mochila. A este problema se le conoce como el knapsack problem o el problema de la mochila. En nuestro caso, lo ideal es elegir el automóvil, las llaves y el pin, ya que entre ellos suman un valor de 15 y el peso llega a ser 10, por lo tanto la mochila lo llega a soportar. Supongamos que tenemos una mochila que soporta un peso de 10 como la del ejemplo anterior y que tenemos una cantidad de 4 objetos. Todo se mantiene como en el caso anterior, cada objeto tiene su peso y su valor, con la diferencia de que esta vez el número de objetos es ilimitado. En este caso tenemos una variación de knapsack. ¿Por qué es una variación? Porque normalmente en un knapsack nosotros tenemos el objeto, la mochila, metemos el objeto, le restamos el peso del objeto a la capacidad de la mochila y le sumamos el valor. En este caso, ¿qué pasa? Nosotros podemos meter este objeto o copias de este objeto iguales las veces que nosotros queramos. He escuchado que en estos problemas de knapsack es importante ubicarse al final del problema. En esta variación, ¿qué significaría ubicarse al final del problema? Pues en este caso significa asumir que ya conocemos cuál es el conjunto de objetos que nos da este valor máximo y nos preguntamos, ¿cuál es el último objeto que metí a la mochila? Ya sabemos cuál es la respuesta final. Entonces nos preguntamos ahora, ¿cuál es el formato de nuestra respuesta? Pues este formato sería el conjunto de los objetos que están dentro de la mochila y también el valor máximo que podemos almacenar dentro de la mochila. Sabiendo esto, podemos pasar ahora a la tautología, la cual sería, ¿el objeto n es el último objeto agregado a la mochila o el objeto n no es el último objeto agregado a la mochila? Analizando los casos, si el objeto n es el último objeto que se agrega a la mochila, quiere decir que este objeto contribuye a el valor máximo que se puede almacenar dentro de la mochila. Eso sí, es necesario validar que el objeto cabe en la mochila, porque en caso de que no quepa, simplemente no se toma. Pero en el otro caso de que el objeto n no es el último en agregarse a la mochila, podríamos asumir que el valor máximo que se puede almacenar dentro de la mochila ya se calculó sin la necesidad de agregar este objeto. Entonces definamos qué es un subproblema en este problema. Si yo ya agregué un objeto, lo metí en la mochila y le estoy restando capacidad, la mochila tiene menos capacidad, entonces ahí está su problema. Tengo que encontrar el valor máximo que pueda almacenar en la mochila, pero con menor capacidad. ¿Qué podríamos decir de la recurrencia en este problema de mochila ilimitada? Para la recurrencia, podríamos decir que si el objeto cabe, el valor máximo actual es el máximo entre el valor máximo actual o el valor del objeto actual más el valor máximo de la posición anterior. En caso de que el objeto no quepa, entonces el valor máximo actual simplemente es el valor máximo de la posición anterior. Al momento de plantear la recurrencia, utilizamos primero los subíndices n y c, siendo n el número total de objetos y c la capacidad total de la mochila, porque estamos planteando algo global, algo que nos indica qué es lo que queremos alcanzar. Pero al momento de generalizar la recurrencia, utilizamos los subíndices i, j, porque ya estamos planteando subproblemas y esto significa que podemos utilizar esta operación en cualquier posición de nuestra lista o de nuestro arreglo. Si hiciéramos uso de un algoritmo que dé solución al problema de la mochila ilimitada, lo podríamos hacer con un enfoque de decisión binaria de estado por estado, donde exploraríamos el problema preguntándonos si debemos incluir un objeto o pasamos al siguiente. El algoritmo podría utilizar dos variables, una variable i que nos indique dónde está el objeto actual y una variable j que nos diga la capacidad actual de la mochila. En el algoritmo, si no hay objetos, es decir, si i es igual a 0 y la mochila está llena, es decir, j es igual a 0, retornaríamos 0. Y se aplica una lógica recursiva donde si el objeto i cabe en la mochila podemos tomar dos caminos. El primero sería incluir al objeto y el segundo sería no incluirlo.
Al solicitarle a una inteligencia artificial una solución al problema de la mochila ilimitada, esta nos da un algoritmo que usa un enfoque de búsqueda exhaustiva por iteración completa. El algoritmo utilizado por la inteligencia artificial rastrea una sola variable, que es la capacidad restante de la mochila. Este algoritmo utiliza una lógica base en la que si la capacidad llega a cero, se retornará a cero. Y también implementa una lógica recursiva en la que por cada unidad de capacidad se abre un bucle que revisa los n objetos disponibles. Si un objeto cabe, este algoritmo simula meter el objeto dentro de la mochila y hace una llamada recursiva para ver cuánto valor puede obtener con la capacidad que sobra, guardando el valor más alto encontrado entre todos los intentos de ese ciclo. Los dos algoritmos utilizan un enfoque top-down, por lo que ambos algoritmos utilizan la recursividad pura. Si bien ambos algoritmos comparten similitud en el enfoque top-down, son más marcadas sus diferencias, ya que nuestro algoritmo utiliza dos dimensiones, una i para los objetos y otra j para la capacidad, mientras que la IA utiliza una dimensión en la que solo se usa la capacidad. Nuestra solución implementa un árbol binario, mientras que la IA implementa un árbol n-nario, ya que prueba los n objetos en cada nivel. Nuestro pseudocódigo comparte una similitud extra con el de la inteligencia artificial, y es que ambos no utilizamos memorización. Así que ahora plantearemos qué sería del algoritmo de la mochila ilimitada con la memorización. Al realizar la comparativa con las respuestas generadas por la inteligencia artificial, notamos una fuerte inclinación por parte de esta para utilizar el enfoque top-down, ya que de alguna manera la inteligencia artificial busca priorizar por encima de la legibilidad del código, la optimización de la memoria y la recurrencia. Por esto mismo notamos una gran discrepancia porque los humanos o el enfoque del equipo de trabajo es priorizar tanto la optimización como la lectura del código, ya que esta se notó un poco más fácil de entender y se complementa muy fácilmente con la lógica al momento de analizar un problema de forma ascendente. Otro de los puntos clave a mencionar por parte del pseudocódigo es que a nivel de comparación con el código realizado por el equipo y el código propuesto por la inteligencia artificial, se puede llegar a la conclusión que la inteligencia artificial opta siempre por la parte recursiva. Esto nos ofrece una amplia variedad a la hora de resolver problemas, pero en comparativa a nivel de memoria y eficiencia, el método iterativo, ocupando el enfoque bottom-up, nos facilita bastante el recorrer cada arreglo de forma eficiente, ya que se declara el tamaño del arreglo en base a la necesidad del problema, y el caso base siempre va a ser el punto de partida, y por el lado de la parte recursiva, el punto de partida siempre es el tamaño n del problema. ¿Cuál crees que es la manera ideal de implementar el algoritmo de la mochila ilimitada? Muy buena pregunta, Edson. Y bueno, déjame decirte que para este ejemplo en concreto, nuestra mejor solución es utilizar memorización. Pero, ¿cómo podríamos utilizarlo? Bueno, aquí te explico. Y prácticamente acá tenemos nuestro pequeño ejemplo donde tenemos n, tenemos w chiquito, que es el arreglo pues de los pesos, tenemos v, que es el arreglo de los valores, y w, que prácticamente es cuánto es mi capacidad máxima que tengo. Entonces empecemos a armar por acá nuestra función. Vamos a poner acá def, vamos a poner acá el knapsack. ¿Qué parámetro voy a necesitar? Pues prácticamente voy a necesitar n, voy a necesitar w, voy a necesitar también el w chiquito y la v. Esos son los parámetros de entrada que yo voy a ir teniendo. Ahora bien, voy a empezar a construir mi matriz. Y acá vamos a hacer un pequeño arreglo que, si ustedes vieron en el pseudocódigo, acá nos mencionaba pues que teníamos que hacer unas validaciones, que si la i vale 0, pues retorna 0. Pero acá vamos a hacer un pequeño truquito que es al momento de aplicar las matrices. Ahora, ¿qué es lo que intentamos lograr con esto? Que si la persona nos envía, por ejemplo, n igual a 0, nos crearía una matriz con una sola fila. Lo mismo nos estaría pasando si nos envían en el caso W. Y obviamente, pues si envían ambos 0, pues solo va a haber
un único valor. Dentro de la memorización ya almacenamos como las posiciones 0, 0, 0 en este caso, para que sean los casos bases. Y de esa manera me podría ahorrar hacer un pequeño condicional. Pero bueno, hagámoslo acá. Entonces pongo que la matriz va a ser igual. Pongo acá los corchetes y aquí digo, voy a llenar de ceros. Ok, vamos a poner el for in. Y va a ser del rango de W grande más 1. Ok, posición 0 va a ser exclusivamente para guardar los casos bases. De esa manera me ahorro hacer esos condicionales. Y voy a agregar también el otro, ¿verdad? El otro for in. Y en este caso va a ser del rango n más 1. Lo mismo, porque estoy diciendo que la posición 0 la voy a reservar para hacer los casos bases, ya que en ambos casos me va a retornar 0. Vaya, media vez yo ya tengo la matriz construida, yo ya puedo empezar a hacer los for, ¿verdad? En este caso vamos a hacer el primer for en el rango. Van a iniciar en este caso en 1, ya no van a iniciar en 0. Y acá le voy a poner que va a llegar hasta n más 1. Ok, ahí estaría el primer for. Como en este caso es un for anidado, vamos a hacer los valores de j en el rango también va a iniciar en 1 porque el 0 ya lo reservamos para los casos bases y va a ser de w más 1. Bueno, primeramente voy a desglosar mi matriz. En este caso la voy a colocar en las posiciones, que va a ser la posición I y la posición J, para que empiece a iterar, ¿verdad? En este caso va a estar en I igual a 1 y J pues también igual a 1. Ahora, esa matriz va a ser igual y aquí la voy a desglosar a esa matriz para que no inicien totalmente iguales, sino que yo le voy a decir que, mira, la posición I, iniciame uno anterior. O sea, quiere decir que inicies desde el caso base. Y J, en este caso, este pues va a quedar normal. De esa manera, cumplo la regla donde decía que I debe de ser diferente de J. Ahora vamos con el condicional. Nos decía que íbamos a buscar del arreglo, ok, acá del arreglo, el peso que estoy buscando. En este caso es I menos 1. Y yo voy a preguntar si ese peso que quiero agregar o en el que estoy en ese momento es menor o igual que lo que yo tengo guardado en J. Que en J yo tengo los pesos disponibles, lo que me va quedando. Entonces, si esto se cumple, puedo continuar. De lo contrario, pues ni modo, me voy a quedar con lo anterior. O sea, no voy a hacer nada. Y acá empiezo otra vez a definir la matriz. Entonces, la matriz en la posición I y la posición J van a ser igual. Y una de las virtudes que tiene Python es que aquí sí puedo poner directamente la función max. Entonces, aquí ya puedo validar. Entonces, primer caso sería, ok, mira, lo que ya tenés de la matriz, es más grande, o el valor que acabas de obtener, acá vamos a poner el valor que acabo de obtener, sumado lo que ya tenía antes en la memorización, que esto se va a definir como m de i y acá j, pero a ese j no lo puedo dejar así tal cual, porque si eso es más grande, tengo que acordarme que le tengo que restar ese peso. Entonces sería w y menos 1. ¿Cómo me va a quedar ahora los valores? ¿Qué valores son más grandes? Entonces aquí yo lo que hago es buscar el máximo. Y así va a iterar por cada uno de estos hasta que vaya encontrando el máximo. En este caso estoy ocupando el método bottom up. Se puede hacer top down, que en este caso sería con funciones recursivas, pero en mi caso se me hace mucho más sencillo ver la parte bottom up. Entonces, al momento de terminar esto, ya nada más me queda hacer el return. Vamos a hacer acá un pequeño return y vamos a... ¿Qué vamos a retornar? Pues prácticamente la matriz. ¿Y en qué posiciones? Pues en este caso yo ya sé que en la posición N, o sea la última, y la posición W, aquí van a estar mis respuestas. Y así sería la construcción de este código. Le damos run y ustedes pueden ver que acá nos da que el resultado es 16. Y con esto, miren, lo podemos probar.
¿Qué pasa si me da un n de 0? El arreglo de las matrices que hemos hecho, ven que aquí dice, el máximo es 0. Entonces, acá ya me lo está tomando. ¿Qué pasa si ahora W digo que es 0? Esta es la lógica de cómo se construye ese ejercicio. Pero bueno, ahora que ya resolvimos nosotros el código, vamos a ver qué dice la IA. Y bueno, tenemos por acá lo que nos dice la inteligencia artificial, hemos pasado lo que es el taller y bueno, prácticamente nos devolvió todo este código en C++, que haciéndoles un pequeño resumen, él está ocupando en este caso Stop Down, que ha ocupado algunas ciertas librerías y la justificación, porque le di también la libertad que él eligiera el lenguaje, pues acá eligió C++, ya que C++ al ser un lenguaje de bajo nivel, tiene mejor interacción con la computadora y tiene mayor eficiencia. Pero bueno, no solo nos quedemos con el habla, vamos a comprobarlo. Para eso voy a utilizar este compilador para probar ambos códigos y podemos ver acá que el código lo resuelve en 2 milisegundos. Ahora, tenemos nuestro código también acá y al correrlo pues vemos que lo hace en 10 milisegundos y sí, efectivamente pesa un poquito más. Entonces, prácticamente elegir el lenguaje de programación también influye en qué tan eficiente va a ser un código, ¿verdad? En este caso, C++ tiene mejores librerías para ser mucho más eficiente que en este caso Python, ¿verdad? Que Python te da como más la libertad de poder ser mucho más entendible porque es un lenguaje de alto nivel y C++ hacer lenguaje de bajo nivel sí puede llegar a ser más confuso entenderlo, pero ser mucho más eficiente a la hora de ejecutar códigos.